Muy bien, se ha visto páncreas, exocrino, capítulo 14. Se va a ver anatomía, virología, fisiología, pancreatitis aguda, pancreatitis crónica, neoplasias quísticas del páncreas, adenocarcinoma del páncreas exocrino y traumatismo pancreático. En la anatomía, bueno, el páncreas pesa por término medio entre 75 y 125 gramos y mide de 10 a 20 centímetros. Se sitúa en el retroperitoneo justo anterior a la primera vértebra lumbar y se divide desde una perspectiva anatómica en 4 partes: la cabeza, el cuello, el cuerpo y la cola. La cabeza se dispone a la derecha de la línea media dentro del asa duodenal en forma de C, inmediatamente anterior a la vena cava en la confluencia de las venas renales, y el proceso unciforme se extiende desde la cabeza del páncreas por detrás de la vena mesentérica superior, VMS, y termina junto a la arteria mesentérica superior, AMS. El cuello es el segmento más corto del páncreas que se dispone inmediatamente por encima de la vena mesentérica superior. El cuerpo y la cola del páncreas se extienden entonces a través de la línea media, anteriores a la fascia de Gerota y ligeramente cefálicos, y terminan dentro del híleo esplénico. La irrigación arterial, cuando el páncreas recibe su irrigación de una red arterial compleja que surge del tronco celíaco y de la arteria mesentérica superior. La cabeza y el proceso unciforme están irrigados por las arterias pancreatoduodenales, anterior y posterior, que surgen de la arteria hepática a través de la arteria gastroduodenal, por arriba, y la arteria mesentérica superior por abajo. El cuello, el cuerpo y la cola reciben la irrigación arterial del sistema arterial esplénico. Varias ramas pequeñas se originan a lo largo de la longitud de la arteria esplénica, lo que aporta el flujo sanguíneo arterial a la porción superior del órgano. La arteria pancreática dorsal va a surgir de la arteria esplénica y discurre posterior al cuerpo de la glándula para convertirse en la arteria pancreática inferior. La arteria pancreática inferior discurre entonces a lo largo del borde inferior del páncreas y termina en su cola. En el drenaje venoso remeda el riego arterial, de forma que el flujo sanguíneo procedente de la cabeza del páncreas drena en las venas pancreatoduodenales anterior y posterior. La vena pancreatoduodenal posterior-superior entra a la vena mesentérica superior por su zona lateral en el borde superior del cuello del páncreas. La vena pancreatoduodenal anterosuperior entra en la vena gastroepifloica derecha justo antes de su confluencia con la vena mesentérica superior en el borde inferior del páncreas. Las venas pancreatoduodenales anterior y posterior inferior entran en la vena mesentérica superior a lo largo del borde inferior del proceso unciforme. El resto del cuerpo y la cola drenan a través del sistema venoso esplénico. En embriología, el páncreas exocrino comienza su desarrollo en la 4ª semana de gestación. Las células madre epiteliales pancreáticas pluripotenciales dan lugar a líneas celulares exocrinas y endocrinas, así como a la intrincada red ductal pancreática. Al principio aparecen las yemas dorsales y ventral a partir del endodermo duodenal primitivo. La yema dorsal suele aparecer primero y finalmente da lugar a la parte superior de la cabeza, el cuello, el cuerpo y la cola del páncreas maduro. La yema ventral se desarrolla como parte del divertículo hepático y mantiene la comunicación con el árbol biliar a lo largo de su desarrollo. La yema ventral se convertirá en la parte inferior de la cabeza y el proceso unciforme de la glándula. Entre la 4ª y 8ª semana, la yema ventral rota en sentido posterior en dirección de las agujas del reloj para fusionarse con la yema dorsal. A las 8 semanas de gestación aproximadamente se fusionan las yemas dorsal y ventral. El inicio de la formación y diferenciación de la yema pancreática desde los destinos hepatobiliares depende de la expresión de la proteína homeobox pancreatoduodenal 1 y del factor de transcripción específico del páncreas. Sin la expresión de la proteína homeobox pancreatoduodenal 1, en los ratones se produce una agenesia pancreática, lo que indica su importancia en las primeras fases de la organogenia. La expresión del factor de transcripción específico del páncreas se detecta por primera vez poco después de la proteína homeobox pancreatoduodenal en las células del endodermo temprano, que después se convertirán en el páncreas dorsal y ventral. Mediante un análisis de linaje, el 95% de las células acinares expresan el factor de transcripción específico
del páncreas. En ratones con el gen del factor de transcripción específico del páncreas anulado, no se forma acidos. La vía transmisora de señales NOX también es crucial para la diferenciación en conductos y acinar. Sin las señales NOX, las células embrionarias se comprometen en el linaje endocrino, lo que indica que la vía transmisora de señales NOX es vital para la diferenciación exocrina. Además de la proteína homeobos pancreato duodenal y del factor de transcripción específico del páncreas y la vía transmisora de señales NOX, las interacciones complejas entre los factores de crecimiento mesenquimatoso, como el factor de crecimiento transformador beta, y otras vías transmisoras de señales, incluidos HEC-GOG y WNT, parecen interpretar funciones cruciales en el desarrollo pancreático. Quedan por definir las interacciones precisas que conducen a la organogenia normal. En la tabla 14.1 resume los factores y las vías que influyen en el desarrollo del páncreas. Vamos a ver 14. Factores moleculares y vías asociadas a la organogenia pancreática. Mutación PDX1, relevancia, función crucial en la diferenciación exocrina. En los ratones con este gen anulado se desarrollan brotes pancreáticos primitivos, pero hay una agenesia del órgano. PTF1, mutación, su relevancia. La coexpresión con PDX1 determina que las células madres se conviertan en pancreáticas. La vía transmisora de señales NOX suprime la diferenciación endocrina y promueve el desarrollo exocrino. La vía transmisora de señales HEC-GO, la inhibición de HEC-GO en las células PDX1 positivas inicia la diferenciación endodérmica en el linaje pancreático. Vía transmisora de señales WNT. La compleja vía transmisora de señales WNT es importante en todos los aspectos del desarrollo del páncreas, y la falta de la vía WNT da lugar a la inexistencia de tejido acinar. Entonces, páncreas dividido, porque acá tenemos, a ver, la anatomía del néter. Y por acá tenemos el desarrollo embriológico del páncreas. Bien. El páncreas dividido. Durante la organogenia normal, lo más frecuente es que las yemas dorsal y ventral se fusionen para formar un conducto común que entra en el duodeno junto al colédoco a través de la ampolla de Vater. Si los conductos dorsal y ventral no se fusionan durante la embriogenia, se produce un páncreas dividido, un trastorno identificado por un conducto pancreático ventral y un colédoco, que entran en el duodeno a través de una papila mayor, mientras un conducto pancreático dorsal entra a través de una papila menor, que es ligeramente proximal. Vemos figura 14.3, ¿no? Vemos una colangiopancreatografía o resonancia magnética que muestra un páncreas dividido, con el conducto pancreático dorsal que drena a través de la papila menor y el conducto pancreático ventral unido al árbol biliar que drena a través de la papila mayor. Bueno, debido a que la mayoría de las secreciones exocrinas salen a través del conducto dorsal, el páncreas dividido puede dar lugar a una obstrucción parcial causada por una papila menor, lo que produce una retropresión crónica en el conducto. A esta obstrucción relativa se le ha implicado en el desarrollo de una pancreatitis aguda, recidivante o crónica. Aunque el 10% de la población se ve afectada por un páncreas dividido, en pocos casos los sujetos afectados sufren una pancreatitis. El páncreas anular. El páncreas anular se debe a una migración aberrante de la yema pancreática ventral, lo que lleva a la presencia de un páncreas circunferencial o casi circunferencial que rodea la segunda porción del duodeno. Esta anomalía puede asociarse a otros defectos congénitos como el síndrome de Down, la malrotación, la atresia intestinal y las malformaciones cardíacas. Si aparecen síntomas de obstrucción, se realiza una derivación quirúrgica a través de una duodeno-yeyunoscopia. El páncreas ectópico. El páncreas ectópico puede aparecer en cualquier lugar a lo largo del intestino anterior primitivo, pero es más frecuente en el estómago, el duodeno y el divertículo de Mecke. Desde el punto de vista clínico, los nódulos ectópicos pueden provocar una obstrucción intestinal causada
por una invaginación, una hemorragia o una úlcera. A veces pueden encontrarse accidentalmente en forma de nódulos duros amarillos que surgen de la submucosa. Aunque hay informes infrecuentes de adenocarcinomas que surgen en el tejido pancreático ectópico, su extirpación no es necesaria a no ser que haya síntomas. Fisiología. El páncreas humano es una glándula compleja, con funciones endocrinas y exocrinas. Está compuesto por, sobre todo, células acinares, 85% de la glándula, y células de los islotes, un 2%. Embebidas en una matriz extracelular compleja que va a suponer el 10% de la glándula. El 3 al 4% restante de la glándula está formado por el sistema epitelial ductal y vasos sanguíneos, principales componentes del jugo pancreático. La principal función del páncreas exocrino es proporcionar la gran mayoría de enzimas necesarias para digerir los alimentos. Las células acinares sintetizan muchas enzimas, proteasas, ¿no? Que digieren proteínas alimentarias como la tripsina, la quimotripsina, la carboxipeptidasa y la elastasa. En condiciones fisiológicas, las células acinares sintetizan estas proteasas en forma de proenzimas inactivas proenzimas inactivas que se almacenan en los gránulos de simógeno intracelulares. Con la estimulación del páncreas, estas proenzimas se secretan en el conducto pancreático y finalmente en la luz duodenal. La mucosa duodenal sintetiza y secreta enterocinasa, que es la enzima crucial para la activación enzimática de la tripsina a partir del tripsino. La tripsina también desempeña una función importante en la digestión de las proteínas al propagar la activación de la enzima pancreática a través de la autoactivación del tripsinógeno y otras proenzimas, como el quimotripsinógeno, la procarboxipeptidasa y la proelastasa. En la figura 14.4 resume el mecanismo de la secreción exocrina pancreática. A ver, figura 14.4. Fisiología de la secreción de las enzimas pancreáticas, la presencia de péptidos y ácidos grasos procedentes del alimento desencadena la liberación de CCK, secretina. La CCK induce la liberación de enzimas pancreáticas en el duodenal. Por el contrario, las células S, localizadas en el duodeno, liberan secretina en respuesta a la acidificación del duodeno. La secretina induce la secreción de bicarbonato en las células pancreáticas hacia el duodeno. Entonces, figura 14.4. Además de la producción de proteasa, las células acinares también producen amilasa y lipasa pancreática, también conocida como hidrolasa de éster de glicerol, como enzimas activas. Con la excepción de la celulosa, la amilasa pancreática hidroliza polisacáridos grandes en oligosacáridos pequeños que pueden ser digeridos por las oligosacaridasas, presentes en el epitelio renal y yeyunal. La lipasa pancreática hidroliza las grasas ingeridas en ácidos grasos libres y 2-monoglicéridos. Además de la lipasa pancreática, las células acinares producen otras enzimas que digieren la grasa, pero que se secretan como proenzimas, como las proteasas mencionadas antes, y entre ellas están la colipasa. Las hidrolasas de ésteres del colesterol y la fosfolipasa A2, la principal función de la colipasa es aumentar la actividad de la lipasa pancreática. Los ésteres del colesterol son escindidos por la hidrolasa de ésteres del colesterol en colesterol libre y un ácido graso. La fosfolipasa A2 hidroliza los fosfolípidos y las células acinares pancreáticas también secretan desoxirribonucleasa y ribonucleasa. Estas son enzimas necesarias para la hidrólisis del ADN y del ARN respectivamente. Las enzimas pancreáticas son inactivas dentro de las células acinares porque se sintetizan y almacenan en forma de enzimas inactivas. Además de este mecanismo de autoprotección, las células acinares sintetizan un inhibidor de la tripsina secretoria pancreática, lo que también protege a las células acinares de la autodigestión porque contrarresta la activación prematura del tripsinógeno
dentro de las células acinales. El inhibidor de la tripsina secretoria pancreática está codificado por el gen inhibidor de proteasa de serina casal del tipo 1 y las mutaciones del gen SPIN1 se asocian al desarrollo de la pancreatitis crónica, especialmente en la infancia. La principal función de las células del conducto pancreático es proporcionar el agua y los electrolitos necesarios para diluir y transportar las enzimas sintetizadas por las células acinales. Aunque las concentraciones de sodio y potasio son similares a sus concentraciones respectivas en el plasma, las concentraciones de bicarbonato y cloro varían significativamente según la fase de secreción. El mecanismo responsable de la secreción de bicarbonato se describió por primera vez en 1988 mediante estudio de laboratorio según este modelo. El bicarbonato extracelular se difunde a través de la membrana vasolateral de las células ductales y una vez que el dióxido de carbono está dentro de las células ductales pancreáticas, lo hidrata la anhidrasa carbónica intracelular. Como resultado de esta reacción se genera bicarbonato y los iones hidrógeno. La membrana apical de las células ductales pancreáticas contiene un intercambiador de aniones que secreta bicarbonato intracelular a la célula, a la luz de la célula y favorece el intercambio de cloruro luminal que hay dentro del epitelio ductal. Estudios recientes han mostrado que este intercambiador interacciona con el regulador de la conductancia transmembrana, la fibrosis quística. Esto puede correlacionarse con la incapacidad de los pacientes con fibrosis quística de secretar agua y bicarbonato. Aunque no se ha aclarado por completo la naturaleza de este intercambiador, es posible que sea miembro de la familia SLC26. Esta familia contiene diferentes intercambiadores de aniones que transportan aniones monovalentes y divalentes, como cloruro y bicarbonato. Se sabe que algunos de estos intercambiadores interaccionan con el, con el regulador de la conductancia transmembrana de la fibrosis quística. Además del bicarbonato, la hidratación de dióxido de carbono genera iones hidrógeno, que son secretados por intercambiadores de sodio y protones, presentes en la membrana basolateral de las células ductales. Estos intercambiadores pertenecen a la familia de genes SLC9. La principal función de estos intercambiadores es mantener el pH intracelular dentro de unos límites fisiológicos. Además, la membrana basolateral de las células ductales contiene múltiples sodio, potasio, ATPasas, que proporcionan la fuerza primaria que dirige la secreción de bicarbonato, la sodio, potasio, ATPase, que mantiene el gradiente de sodio, usados para impulsar también el hidrógeno. Finalmente, los canales de potasio presentes en la membrana vasolateral de las células acinales mantienen el potencial de membrana que permite la recirculación de los iones potasio captados por la bomba de sodio, potasio hacia el interior de la célula. La figura 14.5 ilustra la secreción de bicarbonato dentro de las células ductales pancreáticas. Acá tenemos figura 14.5, el mecanismo celular propuesto para la secreción de bicarbonato por el epitelio del conducto pancreático. Bien, una vez que el bicarbonato secretado por las células ductales pancreáticas alcanza la luz duodenal, neutraliza el ácido clorhídrico secretado por las células parietales. Las enzimas pancreáticas se inactivan a un pH bajo y por lo tanto el bicarbonato pancreático proporciona un pH óptimo, ¿ya?, para la función de las enzimas de las células acinales. El pH óptimo para la función de la quimiotripsina y la tripsina está entre 8 y 9, y el de la amilasa en 7, el de la lipasa entre 7 y 9. Fases y regulación de la secreción pancreática. La secreción exocrina pancreática se produce durante el estado interdigestivo y después de la ingestión de alimentos, lo que también se conoce como estado digestivo. Las mismas fases de secreción que se han identificado en el estómago durante el estado digestivo se han descrito también en la secreción pancreática. La primera fase es la cefálica, en la que el nervio vago estimula al páncreas en respuesta a la vista, el olfato o el gusto del alimento. Esta fase está mediada generalmente por la liberación de acetilcolina en las terminaciones de las fibras postganglionales. El principal efecto de la acetilcolina es inducir la secreción de enzimas en las células acinales. Esta primera fase cefálica es la responsable del 20 al 25% de la secreción del jugo pancreático que se va a producir diariamente. A la segunda fase de secreción pancreática se le conoce como la fase gástrica,
Está mediada por reflejos vagovagales desencadenados por la distensión gástrica tras el consumo de alimentos. Estos reflejos inducen la secreción de las células acinales y es responsable del 10% de la producción diaria de jugo pancreático. La fase más importante de la secreción pancreática es la fase intestinal, que supone el 65 al 70% de la secreción total de jugo pancreático. Está mediada por la secretina y la colecistocinina. La acidificación de la luz duodenal induce la liberación de secretina por las células S. La secretina fue la primera hormona polipeptídica identificada, lo que ocurrió hace más de 100 años. Es el mediador más importante de la secreción de agua, bicarbonato y otros electrolitos al duodeno. Los receptores de la secretina se localizan en la membrana vasolateral de todas las células ductales pancreáticas, pero no se identifican en otros componentes pancreáticos, como las células de los islotes, los vasos sanguíneos, ni la matriz extracelular. Los receptores para la secretina son miembros de la superfamilia de receptores acoplados a proteínas G. El efecto más importante del estímulo de secretina es un incremento del monofosfato de adenosina cíclico intracelular que va a activar el intercambiador de aniones bicarbonato-cloro. En la membrana apical de las células ductales pancreáticas también aumenta la actividad de la enzima anidrasa carbónica. ¿Ya? La excreción de protones fuera de la célula ductal y la actividad del CFTR, la presencia de lípidos, proteínas y carbohidratos dentro del duodeno induce la secreción del factor liberador de CCK y del péptido monitor. Ambos péptidos inducen la liberación de CCK por las células 1 presentes en la mucosa duodenal. Aunque la secretina es el principal mediador de la secreción de agua y bicarbonato en la fase intestinal, la CCK es la principal mediadora de la secreción de enzimas pancreáticas. La CCK ejerce varios efectos. Viaja a través del torrente sanguíneo, induce la liberación de enzimas pancreáticas por las células acinales, induce reflejos vagovagales duodenales locales que provocan la liberación de acetilcolina, péptido intestinal, vasoactivo y péptido liberador de gastrina, que promueve la liberación de enzimas pancreáticas. Y la CCK induce la relajación del esfínter de Oddi. Además, debe señalarse que la CCK potencia los efectos de la secretina y viceversa. Pancreatitis aguda. La incidencia de pancreatitis aguda ha aumentado durante los últimos 20 años. La pancreatitis aguda es responsable de más de 300.000 ingresos hospitalarios anuales en Estados Unidos, y la mayoría de los pacientes presentan una evolución leve y autolimitada. Sin embargo, el 10 al 20% de los pacientes muestran una respuesta inflamatoria de progresión rápida, que se asocia a una estancia hospitalaria prolongada y una morbilidad y mortalidad significativas. Los pacientes con pancreatitis leve tienen una mortalidad menor de 1%, pero en la pancreatitis grave aumenta hasta el 10 al 30%. La causa más frecuente de muerte en este grupo de pacientes es el síndrome de la disfunción multiorgánica. La mortalidad de la pancreatitis tiene una distribución bimodal en las primeras 2 semanas, también conocidas como fase temprana. El síndrome de la disfunción multiorgánica es el último resultado de una intensa cascada inflamatoria desencadenada en un principio por la inflamación pancreática. La mortalidad pasadas 2 semanas, también conocida como periodo tardío, se debe a menudo a complicaciones septicémicas. Fisiopatología de la pancreatitis aguda. No se conoce del todo el mecanismo exacto por el que los factores predisponentes, como el etanol y los cálculos biliares, producen la pancreatitis. La mayoría de los investigadores creen que la pancreatitis aguda es el resultado final de una activación enzimática pancreática anómala dentro de las células acinales. Los estudios de inmunolocalización han demostrado que después de 15 minutos de lesión pancreática, los gránulos de simógeno y los lisosomas se localizan juntos dentro de las células acinales. El hecho de que la localización conjunta del simógeno y los lisosomas se produzca antes de que la elevación de la concentración de amilasa, el edema pancreático y otros marcadores de pancreatitis sean evidentes,
y otros marcadores de pancreatitis sean evidentes, indican que la localización conjunta es un paso temprano de los acontecimientos fisiopatológicos y no una consecuencia de pancreatitis. Además, la respuesta inflamatoria observada en la pancreatitis aguda puede evitarse si las células acinares se tratan antes con inhibidores de la catexina B. Estudios en vivo han demostrado también que los ratones con el gen de la catexina B anulado muestran una pancreatitis de una gravedad significativamente menor. La activación intraacinar de las enzimas pancreáticas induce la autodigestión del parénquima pancreático normal. En respuesta a esta lesión inicial, las células acinares liberan citocinas proinflamatorias como el factor de necrosis tumoral alfa, las interleucinas, interleucina 1, 2 y 6, y mediadores antiinflamatorios como interleucina 10 y el antagonista del receptor para la interleucina 1. Estos mediadores no inician la lesión pancreática, sino que propagan la respuesta a nivel local y sistémico. Como resultado de ello, se recluta en el parénquima pancreático factor de necrosis tumoral alfa, interleucina 1, interleucina 7, neutrófilos y macrófagos que liberan más factor de necrosis tumoral alfa, interleucina 1, interleucina 6, metabolitos reactivos del oxígeno, prostaglandinas, factor activador de las plaquetas y leucotrientos. La respuesta inflamatoria local agrava más la pancreatitis porque incrementa la permeabilidad y daña la microcirculación del páncreas. Y en los casos graves, la respuesta inflamatoria produce una hemorragia local y una necrosis pancreática. Además, algunos de los mediadores inflamatorios liberados por los neutrófilos agravan la lesión pancreática porque activan las enzimas pancreáticas. La cascada inflamatoria es autolimitada en alrededor del 80-90% de los pacientes. Sin embargo, en el resto de los pacientes persiste un círculo vicioso de lesión pancreática y reacciones inflamatorias local y sistémica. En un pequeño número de pacientes hay una liberación masiva de mediadores inflamatorios a la circulación sistémica. Los neutrófilos activos median la lesión pulmonar aguda e inducen el síndrome de dificultad respiratoria del adulto que observa con frecuencia en los pacientes con pancreatitis grave. La mortalidad observada en la primera fase de la pancreatitis es el resultado de esta respuesta inflamatoria persistente. En la figura 14.6 se muestra un resumen de la cascada inflamatoria observada en la pancreatitis aguda. Mira, fisiopatología de la pancreatitis aguda grave. La lesión local induce la liberación de factor de necrosis tumoral alfa e interleucina 1. Ambas citocinas producen mayor lesión pancreática y amplifican la respuesta inflamatoria al inducir la liberación de otros mediadores inflamatorios, lo que lesiona órganos distantes. Esta respuesta inflamatoria anormal es responsable de la mortalidad observada durante la primera fase de la pancreatitis aguda. Factores de riesgo. Los cálculos biliares y el consumo excesivo de etanol son responsables del 70 al 80% del caso de pancreatitis aguda. En los pacientes pediátricos, el traumatismo abdominal cerrado y las enfermedades sistémicas son los dos trastornos más frecuentes que llevan a la pancreatitis. La pancreatitis autoinmunitaria y la farmacológica deben estar en el diagnóstico diferencial de los pacientes con trastornos reumatológicos como el lupus eritematoso sistémico y el síndrome de Sjögren, pancreatitis biliar o por cálculos biliares. Bueno, la pancreatitis biliar o por cálculos biliares es la causa más frecuente de pancreatitis aguda en Occidente. Supone el 40% de los casos en Estados Unidos. La incidencia global de pancreatitis aguda en los pacientes con litiasis biliar sintomática es del 3 al 8% y se observa con mayor frecuencia en las mujeres entre 50 y 70 años de edad. El mecanismo exacto que desencadena la lesión pancreática no se conoce del todo, pero se han propuesto dos teorías. En la teoría obstructiva, la lesión pancreática es el resultado de una presión excesiva dentro del conducto pancreático. Esta presión intraductal aumentada se debe a una secreción continua de jugo pancreático en presencia de una obstrucción del conducto pancreático. La segunda teoría de reflujo propone que los cálculos que se quedan retenidos en la ampolla de Bartlett y forman un conducto común que permite a las sales biliares refluir hacia el páncreas.
biliares. Los modelos animales han demostrado que las sales biliares producen una necrosis directa de las células acilares porque incrementan la concentración de calcio en el citoplasma. Sin embargo, esto nunca se ha demostrado en los seres humanos. Una pancreatitis aguda, lesión inducida por el alcohol. El consumo excesivo de etanol es la segunda causa más frecuente de la pancreatitis aguda en todo el mundo. Supone el 35% de los casos y es más frecuente en los hombres jóvenes de 30 a 45 años que en las mujeres. Sin embargo, solo el 5% de los pacientes que beben alcohol presentan pancreatitis aguda. Los factores que contribuyen a la pancreatitis inducida por etanol son el consumo intenso de etanol, que es mayor a 100 gramos por día durante al menos 5 años, el tabaco y la predisposición génica. Comparados con los no fumadores, el riesgo relativo de pancreatitis inducida por el alcohol en los fumadores es de 4.9. El alcohol ejerce varios efectos perjudiciales sobre el páncreas, activa vías proinflamatorias como el factor nuclear K-beta, NF-K-beta, que incrementa la producción de factor de necrosis tumoral alfa e interleucina 1. También aumenta la expresión y la actividad de las caspasas. Las caspasas son proteasas que median la apoptosis. Además, el alcohol reduce la perfusión pancreática, induce el espasmo del esfínter de Oddi y obstruye los conductos pancreáticos debido a la precipitación de proteínas dentro de los conductos. En la obstrucción anatómica, el flujo anómalo del jugo pancreático en el duodeno puede dar lugar a una lesión pancreática. Se ha descrito la pancreatitis aguda en pacientes con tumores pancreáticos, parásitos y defectos congénitos. El páncreas dividido es una variación anatómica presente en el 10% de la población. Su asociación a la pancreatitis aguda es discutida. Los pacientes con esta variación tienen un riesgo a lo largo de la vida de un 5 o un 10% de sufrir una pancreatitis aguda debido a una obstrucción relativa del flujo a través de la papila menor. La colangiopancreatografía retrógrada endoscópica con papilotomía menor y colocación de una endoprótesis puede ser beneficiosa en tales pacientes. Obstrucciones anatómicas infrecuentes que se han asociado a la pancreatitis aguda son la infección por Ascaris lumbricoides y el páncreas anular. Aunque el cáncer pancreático no es infrecuente, los pacientes con esta enfermedad no sufren o no suelen sufrir pancreatitis aguda. Pancreatitis aguda inducida por colangiopancreatografía retrógrada endoscópica. La pancreatitis aguda es la complicación más frecuente de la CPRE y aparecen hasta el 5% de los pacientes. La pancreatitis aguda es más frecuente en los pacientes sometidos a intervenciones terapéuticas que diagnósticas. También es más frecuente en pacientes en los que se han realizado varios intentos de canulación con disfunción del esfínter de Oddi y una visualización anómala de los conductos pancreáticos secundarios tras la inyección de contraste. La evolución clínica es buena en el 90-95% de los pacientes. Pancreatitis inducida por fármacos. Hasta el 2% de los casos de pancreatitis aguda se deben a medicamentos. Los fármacos más frecuentes son las sulfamidas, el metronidazol, la eritromicina, las tetraciclinas, la nidanosina, las tiazidas, la furosemida, los inhibidores de la 3-hidroxi-3-metilglutaril coenzima A, reductasa, estatinas, la azatioprina, la 6-mercaptopurina, el ácido 5-aminosalicílico, la sulfasalacina, el ácido valproico y el paracetamol. Últimamente se ha implicado que la pancreatitis aguda a los fármacos antirretrovíricos usados para el tratamiento del SIDA. Factores metabólicos. La hipertrigliceridemia y la hipercalcemia también conducen a la lesión pancreática. Los metabolitos de los triglicéridos pueden inducir una lesión pancreática directa. Es más frecuente en los pacientes con hiperlipidemia de los tipos 1, 2 o 5. Debe sospecharse en los pacientes con una concentración de triglicéridos superior a 1000 miligramos por decilitro, una concentración de triglicéridos mayor de 2000
miligramos por decilitro confirma el diagnóstico. La hipertrigliceridemia secundaria, el hipotiroidismo, la diabetes mellitus y el alcohol no suelen inducir pancreatitis aguda. Se ha propuesto que la hipercalcemia induce una lesión hipercalcemia induce una lesión pancreática por medio de la activación del trixinógeno en trixina y la precipitación intraductal del calcio, lo que lleva a una obstrucción ductal y a las consiguientes crisis de pancreatitis. Alrededor del 1.5 al 13% de los pacientes con hiperparatidismo primario sufren de pancreatitis aguda. Se ha propuesto que otros trastornos, tenemos los traumatismos abdominales cerrados y penetrante, pueden asociarse a la pancreatitis aguda en el 0.2 y el 1% de los casos respectivamente. La hipotensión intraoperatoria prolongada y una manipulación pancreática excesiva durante las intervenciones quirúrgicas abdominales también pueden dar lugar a una pancreatitis. Después de una embolia de arteria esplénica puede surgir una isquemia pancreática asociada a una inflamación pancreática aguda. Otras causas infrecuentes son el veneno de la picadura del escorpión y las úlceras duodenales perforadas. En las manifestaciones clínicas, el síntoma cardinal de pancreatitis aguda es el dolor epigástrico y o periumbilical que se irradia a la espalda. Hasta el 90% de los pacientes tienen náuseas y vómitos que no suelen aliviar el dolor. La naturaleza del dolor es constante, por lo tanto, si el dolor desaparece o disminuye, hay que considerar otro diagnóstico. La deshidratación, la escasa turgencia cutánea, la taquicardia, la hipotensión y las mucosas secas son frecuentes en los pacientes con pancreatitis aguda. Los pacientes muy deshidratados y de edad avanzada también pueden presentar cambios de su estado mental. La presión física del abdomen varía con la gravedad de la enfermedad. Con la pancreatitis leve, la expresión física del abdomen puede ser normal o revelar solo un ligero dolor epigástrico a la presión. En la pancreatitis grave hay una distensión abdominal significativa asociada a un rebote generalizado y rigidez abdominal. Obsérvese que la naturaleza del dolor descrito por el paciente puede no correlacionarse con la exploración física ni el grado de inflamación pancreática. Entre las observaciones infrecuentes están la equimosis en los flancos y periumbilical, los signos de Gray-Turner y Cullen, respectivamente. Ambos son significativos de una hemorragia retroperitoneal asociada a una pancreatitis grave. Los pacientes con coledocolitiasis concomitante o edema significativo de la cabeza del páncreas que comprime la porción intrapancreática del colédoco pueden presentar ictericia. La matidez a la percusión y la disminución de los ruidos respiratorios en el emitor izquierdo o con menor frecuencia en el derecho indica un derrame pleural secundario a una pancreatitis aguda. El diagnóstico. Las piedras angulares del diagnóstico de la pancreatitis aguda son los hallazgos clínicos más la elevación de las concentraciones plasmáticas de las enzimas pancreáticas. Una elevación de 3 veces o más de la amilasa y la lipasa confirman el diagnóstico. La semivida en el suero de la amilasa es menor que la de la lipasa. Los pacientes que no acuden al servicio de urgencias antes de transcurrida 24 o 48 horas después el comienzo de los síntomas, la determinación de las concentraciones de lipasa es un indicador más sensible para determinar el diagnóstico y la lipasa es también un marcador más específico de pancreatitis aguda porque las concentraciones séricas de la amilasa pueden elevarse en diversos trastornos como la enfermedad ulcerosa péptica, la isquemia mesentérica, la salpingitis y la macroamilasemia. Los pacientes con pancreatitis aguda suelen tener hiperglucemia, también pueden tener leucocitosis y una elevación anómala de las concentraciones de enzimas pancreáticas. La elevación de la alanina aminotransferasa en el suero en el contexto de una pancreatitis aguda confirmada por una elevación de las enzimas pancreáticas tiene un valor predictivo positivo del 95% en el diagnóstico de la pancreatitis biliar aguda. En los estudios de imagen, aunque las radiografías abdominales simples no son útiles para diagnosticar la pancreatitis, pueden ayudar a excluir otros trastornos como la enfermedad ulcerosa perforada, los hallazgos específicos en los pacientes con pancreatitis aguda, que son los niveles hidroaéreos indicativos de hilio
el signo del colon cortado, debido al espasmo colónico en la flexura esplénica y el ensanchamiento del asa en C duodenal, causado por un edema intenso de la cabeza pancreática. La utilidad de la ecografía en el diagnóstico de la pancreatitis está limitada por la grasa intraabdominal y el aumento del gas intestinal resultado del IL. Sin embargo, siempre hay que solicitar esta prueba en los pacientes con pancreatitis aguda por su elevada sensibilidad, 95%. En el diagnóstico de la litiasis biliar, la elevación combinada de las transaminasas hepáticas y de las enzimas pancreáticas y la presencia de cálculos biliares en la ecografía tiene una sensibilidad del 97% y especificidad del 100%. Cursos mayores en el diagnóstico de la pancreatitis biliar aguda. La tomografía computarizada con contraste es la mejor modalidad para evaluar el páncreas, especialmente si el estudio se realiza usando un escáner de tomografía computarizada con múltiples detectores. La fase de contraste más útil para evaluar el parénquima pancreático es la fase venosa portal, 65 a 70 después de la inyección de contraste, lo que permite evaluar la viabilidad del parénquima pancreático, el grado de inflamación peripancreático y la presencia de aire libre intraabdominal o de acumulaciones líquidas. La tomografía computarizada sin contraste también puede ser útil en el marco de la insuficiencia renal al identificar acumulaciones de líquido o aire extraluminal. La resonancia magnética abdominal también es ventajosa para evaluar la extensión de la necrosis, la inflamación y la presencia de líquido negro. Sin embargo, su coste y disponibilidad y el hecho de que los pacientes que precisan el estudio estén muy afectados y necesiten unidades de cuidados intensivos limita su aplicabilidad en la fase 1. Aunque la colangiopancreatografía por resonancia magnética no está indicada en el marco agudo de la pancreatitis aguda, desempeña una función importante en la evaluación de los pacientes con pancreatitis inexplicada o recurrente porque permite una visualización completa de la anatomía biliar y ductal pancreática. Además, la administración intravenosa de secretina aumenta la secreción ductal pancreática, lo que provoca una distensión transitoria del conducto pancreático, por ejemplo, la colangiopancreatografía por resonancia magnética, con secretina que es útil en los pacientes con pancreatitis aguda y sin signos de un trastorno predisponente para excluir el páncreas dividido. La neoplasia mucinosa papilar intraductal o la presencia de un pequeño tumor en el conducto pancreático. En el marco de la pancreatitis por litiasis biliar, la ecografía endoscópica puede desempeñar una función importante en la evaluación de la coledocolitiasis permanente. Varios estudios han demostrado que pues, sistemática en la pancreatitis por litiasis biliar no revela signos de obstrucción persistente en la mayoría de los casos y puede en realidad empeorar los síntomas con la manipulación de la glándula. La ecografía endoscópica se ha mostrado sensible para la identificación de coledocolitiasis. Permite explorar el árbol biliar y el páncreas sin riesgo de empeorar la pancreatitis. En los pacientes en los que se confirma una coledocolitiasis persistente con ecografía endoscópica, bueno, la CEPRE puede usarse selectivamente como maniobra terapéutica. Valoración de la gravedad de la enfermedad. El primer sistema de puntuación diseñado para evaluar la gravedad de la pancreatitis aguda lo introdujeron Ransom et al. En 1974, que predice la gravedad de la enfermedad basándose en 11 parámetros obtenidos en el momento del ingreso y o 48 horas después. La mortalidad de la pancreatitis aguda se correlaciona directamente con el número de parámetros positivos. Se diagnostica una pancreatitis grave si se cumplen 3 o más criterios Ransom. La principal desventaja es que no predice la gravedad de la enfermedad en el momento del ingreso, porque solo evalúa 6 parámetros 48 horas después del ingreso. La puntuación de Ransom tiene un valor predictivo positivo bajo, 50%, y un valor predictivo negativo alto, un 90%. Por lo tanto, se utiliza sobre todo para excluir la pancreatitis grave o predecir el riesgo de muerte. En los cuadros 14.1 y 14.2 se muestran las puntuaciones de síntomas originales para predecir la gravedad de la enfermedad y su modificación para la pancreatitis biliar aguda. Entonces, cuadro 14.1, criterios pronósticos de Ransom para la pancreatitis no biliar. Entonces, tenemos en la presentación edad mayor de 55 años, glucemia mayor de 200 miligramos por decilitro, leucocitos mayor de 16.000 células por milímetro cúbico,
concentración de lactato de deshidrogenasa mayor de 350 unidades internacionales por litro, concentración de aspartato aminotransferasa mayor de 250 unidades internacionales por litro. Pasadas las 48 horas desde el ingreso, un hematocrito reducido mayor del 10%, concentración sérica de calcio menor del 8%, de 8 miligramos por decilitro, deficiencia de bases mayor de 4 miliequivalentes por litro, concentración sanguínea de nitrógeno ureico aumentada mayor de 5 miligramos por decilitro. Necesidades de líquidos mayor de 6 litros y presión oxígeno menor a 60 milímetros de mercurio. En el cuadro 14.2, ¿no? Criterio pronóstico de Ransom para la pancreatitis biliar. Tenemos en la presentación edad mayor de 70 años, glucemia mayor de 220 miligramos por decilitro, leucocitos mayor de 18.000 células por milímetro cúbico, la concentración de lactato de deshidrogenasa mayor de 400 unidades por litro, la concentración de aspartato aminotransferasa mayor de 250 unidades por litro. Pasado 48 horas del ingreso, un hematocrito reducido mayor del 10%, concentración sérica de calcio menor 8 miligramos por decilitro, deficiencia de bases mayor 9 miliequivalentes por litro, concentración sanguínea de nitrógeno ureico aumentada mayor de 2 miligramos por decilitro, densidad de líquido mayor a 4 litros y la presión de oxígeno no disponible. La puntuación de Ransom mayor o igual a 3 define la pancreatitis grave. Entonces, la gravedad de la pancreatitis aguda también puede evaluarse usando la puntuación Acute Psychology and Chronic Health Evaluation, Apache 2, en función de la edad del paciente, el estado de salud anterior y 12 medidas fisiológicas habituales. Apache 2 proporciona una medida general de la gravedad de la enfermedad. Una puntuación Apache 2 de 8 o mayor define una pancreatitis grave. La principal ventaja es que puede usarse en el ingreso y repetirse en cualquier momento. Sin embargo, es compleja, no es específica de la pancreatitis aguda y se basa en la edad del paciente, lo que aumenta fácilmente la puntuación de la gravedad de la pancreatitis aguda. Apache 2 tiene un valor predictivo positivo del 43% y un valor predictivo negativo del 89%. Usando las características radiográficas, Baltasar, ¿no? Han establecido el índice de gravedad en la tomografía computarizada. Este índice correlaciona los hallazgos de la tomografía computarizada con el resultado del paciente. El índice de gravedad de la tomografía computarizada se muestra en la tabla 14.2. Tabla 14.2. Índice de gravedad por tomografía computarizada de la pancreatitis aguda. En las características tenemos inflamación pancreática y necrosis pancreática. Inflamación pancreática. Páncreas normal, 0 puntos. Aumento de tamaño focal o difuso de páncreas, 1 punto. Alteración de pancreáticas intrínsecas con cambios inflamatorios en la grasa peripancreática, 2 puntos. Acumulación única de líquido o flemón, 3 puntos. 2 o más acumulaciones de líquido o gas en el páncreas, 4 puntos. En la necrosis pancreática, ninguna, 0 puntos. Menor o igual al 30%, 2 puntos. 30-50%, 4 puntos. Y mayor al 50%, 6 puntos. Eso es en la tabla 14. En 1992, el Simposio Internacional sobre Pancreatitis Aguda definió la pancreatitis grave como la presencia de complicaciones pancreáticas locales, necrosis, absceso o pseudoquiste o de cualquier signo de fallo orgánico. Se diagnostica una pancreatitis grave si hay algún signo de fallo orgánico o una complicación pancreática local. La proteína C reactiva es un marcador inflamatorio que es máximo a las 48 a 72 horas del comienzo de la pancreatitis y se correlaciona pues, con la gravedad de la enfermedad. Una concentración de proteína C reactiva de 150 miligramos por mililitro o mayor define pancreatitis grave. La principal limitación es que no puede utilizarse en el ingreso. La sensibilidad del análisis disminuye si las concentraciones de proteína C reactiva se miden en las 48 horas siguientes al comienzo de los síntomas. Además de la proteína C reactiva, varios estudios han demostrado otros marcadores bioquímicos, por ejemplo, concentraciones séricas de procalcitonina, interleucina 6, interleucina 1, elastasa, que se correlaciona con la gravedad de la enfermedad. Sin embargo, su principal limitación es su coste y que su disponibilidad no es fácil. En el tratamiento, independientemente de la causa o la gravedad
de la enfermedad. La piedra angular del tratamiento de la pancreatitis crónica es la administración intensiva de líquidos usando una solución cristaloide isotónica. La velocidad de administración debe individualizarse y ajustarse en función de la edad, los trastornos médicos asociados, las constantes vitales, el estado mental, la turgencia cutánea y la diuresis. Los pacientes que no responden a la administración inicial de líquidos o tienen alteraciones renales, cardíacas o respiratorias significativas, precisan a menudo una monitorización cruenta con una vía venosa central y una sonda de Foley. Además de la administración de líquidos, los pacientes con pancreatitis aguda precisan pulsioximetría continua porque una de las complicaciones sistémicas más frecuentes de la pancreatitis aguda es la hipoxemia causada por la lesión pulmonar aguda asociada a esta enfermedad. Los pacientes deben recibir oxígeno complementario para mantener una saturación arterial por encima del 95%. También es esencial proporcionar una analgesia eficaz. Suelen preferirse los opiáceos, especialmente la morfina. Uno de los efectos fisiológicos descritos después de la administración sistémica de morfina es un aumento del tono del esfínter de Oddi. Sin embargo, no hay pruebas de que los opiáceos ejerzan ningún efecto negativo en el resultado de los pacientes con pancreatitis aguda. No se ha demostrado ninguna utilidad derivada del tratamiento de la pancreatitis aguda con antiproteasas, por ejemplo, mesilato de gabexato, aprotinina, inhibidores del factor activador de las plaquetas, por ejemplo, lexipafan, ni inhibidores de la secreción pancreática. El soporte nutricional es vital en el tratamiento de la pancreatitis aguda. La alimentación oral puede ser imposible debido al hilio persistente, el dolor o la intubación. Además, el 20% de los pacientes con pancreatitis aguda grave sufren dolor recurrente poco después de recomenzar la alimentación oral. Las principales opciones para proporcionar este soporte nutricional son la alimentación enteral y la nutrición parenteral total. Aunque no hay diferencia en la mortalidad entre los dos tipos de nutrición, la nutrición enteral se acompaña de menos complicaciones infecciosas y reduce la necesidad de intervenciones quirúrgicas pancreáticas. Aunque la nutrición parenteral total cubre la mayoría de necesidades nutricionales, se asocia a atrofia mucosa, reducción del flujo sanguíneo intestinal, mayor riesgo de crecimiento bacteriano en el intestino delgado, colonización anterógrada con bacterias colónicas y mayor translocación bacteriana. Además, los pacientes con una nutrición parenteral total tienen más infecciones en la vía central y complicaciones metabólicas, por ejemplo, hiperglucemia, desequilibrio electrolítico. Siempre que sea posible debe usarse la nutrición enteral en lugar de la nutrición parenteral total. Debido al aumento significativo de la mortalidad asociada a las complicaciones sépticas de la pancreatitis grave, un número significativo de médicos aconsejaron usar antibióticos profilácticos en los años 70. Metaanálisis y revisiones sistemáticas recientes que han evaluado múltiples ensayos clínicos con asignación aleatoria han demostrado que los antibióticos profilácticos no reducen la frecuencia de intervención quirúrgica, necrosis infectada y mortalidad en los pacientes con pancreatitis grave. Además, se asocian a infecciones por cocos gram positivos como Staphylococcus aureus y a la infección por cándida que se observa en el 5 al 15% de los pacientes. Consideraciones especiales. Colangiopancreatografía retrógrada endoscópica. La colangiopancreatografía retrógrada endoscópica temprana con o sin esfinterectomía se aconsejó en un principio para reducir la gravedad de la pancreatitis porque la teoría obstructiva de la pancreatitis aguda establece que la lesión pancreática es el resultado de la obstrucción del conducto pancreático. Sin embargo, 3 ensayos clínicos con asignación aleatoria pues han demostrado que la colangiopancreatografía retroendoscópica solo es beneficiosa en los pacientes con una pancreatitis biliar aguda grave. El uso sistémico de la CEPRE no está indicado en los pacientes con pancreatitis leve porque la obstrucción biliar suele ser transitoria y se resuelve antes de 48 horas de iniciados los síntomas. Además de la pancreatitis biliar aguda grave, tenemos que la CEPRE está indicada en los pacientes que sufren colangitis y en aquellos con obstrucción biliar persistente demostrada con otras modalidades de imagen como la ecografía endoscópica. Finalmente, en los pacientes mayores con mal estado clínico o enfermedades asociadas graves que impidan la cirugía, la CEPRE con esfinterotomía es una alternativa segura para evitar la pancreatitis biliar recurrente.
Colecistectomía laparoscópica. Sin un tratamiento definitivo, el 30% de los pacientes con una pancreatitis biliar aguda sufrirán una recidiva. Con la excepción de los pacientes mayores y aquellos en mal estado clínico, la colecistectomía laparoscópica está indicada en todos los pacientes con pancreatitis biliar aguda leve. Los estudios han demostrado que la colecistectomía laparoscópica temprana, definida como una colecistectomía laparoscópica realizada durante el ingreso en el hospital, es una intervención segura que reduce la recidiva de la enfermedad. La coledocolitiasis puede excluirse mediante una colangiografía intraoperatoria y una CEPRE o una exploración laparoscópica del coledo. En el paciente con pancreatitis grave, la intervención quirúrgica temprana puede aumentar la morbilidad y la duración de la estancia. Las recomendaciones actuales indican un tratamiento médico durante al menos 6 semanas antes de intentar realizar la colecistectomía laparoscópica en este marco. Este enfoque ha reducido significativamente la morbilidad. En las complicaciones, acumulaciones de líquidos peripancreáticos estériles e infectadas, se ha descrito la presencia de líquido abdominal agudo durante un episodio de pancreatitis aguda en el 30 al 57% de los pacientes. Al contrario que los pseudoquistes y las neoplasias quísticas del páncreas, las acumulaciones de líquidos no están rodeadas ni tabicadas por epitelio ni cápsula fibrosa. El tratamiento es de apoyo porque la mayoría de las acumulaciones de líquidos las reabsorberá espontáneamente el peritoneo. La presencia de fiebre, leucocitosis y dolor abdominal hace pensar en una infección del líquido y la aspiración percutánea es confirmatoria. Deben llevarse a cabo el drenaje percutáneo y la administración intravenosa de antibióticos si hay una infección. La necrosis pancreática y necrosis infectada. La necrosis pancreática es la presencia de parénquima pancreático o grasa peripancreática no viables. Puede debutar como una zona focal o una afectación difusa en la glándula. La tomografía computarizada con contraste es la técnica más fiable para diagnosticar la necrosis pancreática y suele observarse en forma de zonas de baja atenuación, menor de 40 a 50 UH, después de la inyección intravenosa de contraste. El parénquima normal suele tener una densidad de 100 a 150 UH. Hasta el 20% de los pacientes con pancreatitis aguda sufren una necrosis pancreática. Es importante identificar esta complicación y tratarla adecuadamente porque la mayoría de los pacientes que presentan un fallo multiorgánico tienen una pancreatitis necrosante. Se ha demostrado una necrosis pancreática en hasta el 80% de las necropsias de los pacientes que murieron tras un episodio de pancreatitis aguda. La principal complicación de necrosis pancreática es la infección. El riesgo se relaciona directamente con el grado de necrosis. En los pacientes con una necrosis pancreática que afecta a menos del 30% de la glándula, el riesgo de infección es del 22%. El riesgo es del 37% en los pacientes con una necrosis pancreática que afecta al 30-50% de la glándula y de hasta el 46% si se afecta más del 70% de la glándula. Esta complicación se asocia a una translocación bacteriana, habitualmente de flora entérica, como bacilo gram-negativo, por ejemplo, especies de Escherichia coli, Klebsiella, Pseudomonas y especies de Enterococcus. La necrosis pancreática infectada debe sospecharse en los pacientes con fiebre prolongada, leucocitosis o un deterioro clínico progresivo. Los signos de aire dentro de la necrosis pancreática observados en una tomografía computarizada confirman el diagnóstico, pero no son frecuentes. Si se sospecha una necrosis infectada, hay que hacer una aspiración con aguja fina. Una tinción de Gram y un cultivo positivo pues determinan el diagnóstico. Aunque los cultivos positivos son confirmatorios, una revisión reciente ha demostrado que a pesar de cultivos preoperatorios negativos, el 42% de los pacientes con el conocido como malestar persistente tendrán una necrosis infectada. La figura 14.7 ilustra las características fisiopatológicas de la infección de la necrosis pancreática. Figura 14.7. Figura 14.7. Fisiopatología de la infección de la necrosis pancreática. La lesión inflamatoria aguda que se produce durante las primeras 48 a 72 horas provoca una isquemia de la mucosa y una lesión por repercusión.
Ambos efectos favorecen el crecimiento de bacterias debido a que modifican la inmunidad local. La isquemia mucosa también aumenta la permeabilidad de las células intestinales, que se inician 72 horas después del episodio agudo, pero suele alcanzar su máxima intensidad. Una semana después, estos episodios transitorios de bacteriemia se asocian a una infección de la necrosis pancreática, con menor frecuencia, fuentes distantes de infección como la neumonía, la infección vascular, o de las vías urinarias asociadas a vías centrales, y catéteres se acompañan de bacteriemia y necrosis pancreática. Finalmente, la contaminación local tras la operación quirúrgica o técnicas intervencionistas como la colangiopancreatografía retróendoscópica son responsables de la infección de la necrosis. Bien, figura 14.7, ¿no? Una vez que se ha demostrado la infección, deben administrarse antibióticos intravenosos debido a su presentación en el páncreas y el espectro de su cobertura. Los carbapenémicos son la primera opción terapéutica. Otras alternativas son las quinolonas, el metronidazol, la cefalosporina de tercera generación y la piperacilina. Entonces, el tratamiento definitivo de la necrosis pancreática infectada es el desbridamiento quirúrgico con necrosectomía, la irrigación cerrada continua y la colocación de compresas dejando la herida abierta. La mortalidad global tras la necrosectomía abierta es del 25 al 30%. Los resultados dependen del tiempo, de modo que los pacientes operados los primeros 14 días tienen una mortalidad del 75%. Los operados entre los 15 y 29 días, después de 30 días, tienen una mortalidad del 45 y el 8% respectivamente. Debido a la elevada morbilidad y mortalidad del desbridamiento abierto, cada vez se utilizan más las técnicas endoscópicas y laparoscópicas. Ambas pueden proporcionar al final resultados análogos, con la esperanza de reducir la morbilidad y la mortalidad perioperatorias, aunque carezcamos de datos del nivel 1. Pseudoquistes pancreáticos. Los pseudoquistes pancreáticos se producen en el 5-15% de los pacientes con acumulación de líquido peripancreáticas tras una pancreatitis aguda. Por definición, la cápsula de un pseudoquiste está compuesta de colágeno y tejido de granulación y no está recubierta de epitelio. La erección fibrótica tarda al menos de 4 a 8 semanas en producirse. En la figura 14.9 muestra la tomografía computarizada de un gran pseudoquiste que surge en la cola del páncreas. 14.9. Tomografía computarizada muestra un gran pseudoquiste que nace de la cola del páncreas. Bien. Hasta el 50% de los pacientes con pseudoquistes pancreáticos presentan síntomas. La presencia de dolor persistente, saciedad temprana, náuseas, pérdida de peso y elevación de las enzimas pancreáticas en el plasma indica este diagnóstico. El diagnóstico se corrobora con la tomografía computarizada o la resonancia magnética. Con AAF se indica en los pacientes en los que no está claro el diagnóstico de pseudoquiste pancreático. Las principales características de pseudoquiste pancreático son las concentraciones altas de amilasa asociadas a la falta de mucina y las concentraciones bajas del antígeno carcino embrionario. Está indicada la observación en los pacientes asintomáticos porque se ha registrado la regresión espontánea en hasta el 70% de los casos. Esto es particularmente cierto en los pacientes con pseudoquistes menores de 4 centímetros de diámetro, localizados en la cola y sin signos de obstrucción de conductos pancreáticos ni comunicación con el conducto pancreático principal. Los tratamientos cruentos están indicados en los pacientes sintomáticos o cuando no es posible diferenciar entre una neoplasia quística y un pseudoquiste. Como la mayoría de los pacientes se les trata con técnicas de descomprensión y no con resección, es obligado a tener un diagnóstico anatomopatológico. El drenaje quirúrgico ha sido el método tradicional en los pseudoquistes pancreáticos. Sin embargo, hay pruebas crecientes, ¿no?, de que los drenajes endoscópicos transgástricos y transduodenal son seguros y eficaces en los pacientes con pseudoquistes pancreáticos en estrecho contacto, definido como menor a 1 centímetro, con el estómago y el duodeno, respectivamente. Además,
puede intentarse el drenaje transpapilar en los pseudoquistes pancreáticos que se comunican con el conducto pancreático principal. En los pacientes en los que una estenosis del conducto pancreático se asocia a un pseudoquiste pancreático, están indicadas la dilatación endoscópica y la colocación de una endoprótesis. El drenaje quirúrgico está indicado en los pacientes con pseudoquistes pancreáticos que no pueden tratarse con técnicas endoscópicas y en los pacientes en los que el tratamiento endoscópico fracase. El tratamiento definitivo depende de la localización del quiste. Los pseudoquistes pancreáticos unidos estrechamente al estómago deben tratarse con una quistogastrostomía y en esta técnica se realiza una gastrostomía anterior. Una vez localizado el pseudoquiste, se drena a través de la pared posterior del estómago usando una grapadora lineal. El defecto en la pared anterior del estómago se cierra en dos tapas. Los pseudoquistes pancreáticos localizados en la cabeza del páncreas, que están en estrecho contacto con el duodeno, se tratan con una quistoduodenostomía. Finalmente, algunos pseudoquistes no están en contacto con el estómago ni con el duodeno. El tratamiento quirúrgico de estos pacientes es una quistoyeyunostomía en Y de Rose. La enterostomía quirúrgica del quiste consigue un drenaje satisfactorio e inmediato del quiste en alrededor del 90% de los casos. Tras la resolución inicial, puede formarse otro pseudoquiste en hasta el 12% de los casos durante el seguimiento prolongado, dependiendo de la localización del quiste y de la causa subyacente de la enfermedad. Las complicaciones de los pseudoquistes pancreáticos son la hemorragia y la fístula pancreatopleural, secundarios a una erosión vascular y pleural, respectivamente. Una obstrucción duodenal o de la vía biliar, la rotura en la cavidad abdominal y la infección. El drenaje percutáneo está indicado solo en los pacientes sépticos secundario a la infección de un pseudoquiste. De fístula externa. Ascitis pancreática y fístulas pancreatopleurales. Aunque poco frecuentes, la rotura completa del conducto pancreático puede llevar a una acumulación significativa de líquido. Este trastorno debe sospecharse en los pacientes que han sufrido un episodio de pancreatitis aguda, presentan una distensión abdominal significativa y tienen aire intraabdominal libre. La paracentesis diagnóstica muestra habitualmente concentraciones altas de amilasa y lipasa. El tratamiento consiste en el drenaje abdominal combinado con la colocación endoscópica de una endoprótesis pancreática a través de la rotura. El fallo de este tratamiento exige un abordaje quirúrgico, consiste en una resección distal y el cierre del muñón proximal. En algunos pocos casos se ha descrito la rotura posterior del conducto pancreático hacia el espacio pleural. Los síntomas que hacen pensar en este trastorno son la disnea, el dolor abdominal, la tos y el dolor torácico. El diagnóstico se confirma con una radiografía de tórax, una toracocentesis y una tomografía computarizada. En la figura 1410 muestra un gran derrame pleural izquierdo causado por una fístula pancreatopleural. Figura 1410, derrame pleural izquierdo masivo secundario en una fístula pancreatopleural. Bien. Las concentraciones de amilasa superiores a 50.000 unidades internacionales en el líquido pleural confirman el diagnóstico. Es más frecuente después de la pancreatitis alcohólica y en el 70% de los pacientes se asocia a pseudoquistes pancreáticos. El tratamiento inicial exige el drenaje torácico, la nutrición parenteral y la administración de octreotino. Hasta el 60% de los pacientes responden a este tratamiento. El drenaje persistente debe tratarse con esfinterotomía endoscópica y colocación de una endoprótesis. Los pacientes que no responden a estas medidas requieren tratamiento quirúrgico similar al descrito en la ascitis pancreática. Complicaciones vasculares. La pancreatitis aguda pocas veces se asocia a complicaciones vasculares arteriales. El vaso más frecuentemente afectado es la arteria esplénica, pero también se afectan las arterias mesentérica superior, cística y gastroduodenal. Se ha propuesto que la elastasa pancreática daña los vasos, lo que llevaría a la formación de un pseudoaneurisma.
La rotura espontánea da lugar a una hemorragia masiva, y entre las manifestaciones clínicas están el comienzo brusco del dolor abdominal, taquicardia e hipotensión. Si es posible, debe intentarse la embolia arterial para controlar la hemorragia, y los casos refractarios exigen la ligadura del vaso afectado. La mortalidad se sitúa entre el 28 y el 56%. La inflamación pancreática también puede producir una trombosis vascular. El vaso afectado habitualmente es la vena esplénica, pero en los casos graves puede extenderse al sistema venoso portal. Las pruebas de imagen demuestran esplenomegalia, varices gástricas y una oclusión de la vena esplénica. Se han descrito los trombolíticos en la fase aguda temprana. Sin embargo, a la mayoría de los pacientes se les puede tratar con medidas conservadoras. Los episodios recurrentes de hemorragia digestiva alta causados por la hipertensión venosa deben tratarse mediante una esplenectomía. En la fístula pancreatocutánea, la frecuencia de fístulas pancreáticas es baja. Solo el 0.4% de los pacientes sufren esta complicación después de un episodio agudo. Sin embargo, la incidencia de estas complicaciones aumenta en los pacientes con otras complicaciones después de la pancreatitis aguda. El 4.5% de los pacientes son pseudoquistes pancreáticos y el 40% de los pacientes con necrosis infectada tras el desbridamiento quirúrgico. El tratamiento es conservador en la mayoría de los pacientes. Pancreatitis crónica. Al contrario de la pancreatitis aguda, la principal característica histológica de la pancreatitis crónica es la inflamación persistente y la fibrosis irreversible, asociada a una atrofia del parénquima pancreático. Estas características histológicas se asocian al dolor crónico y a una insuficiencia endocrina y exocrina que reduce significativamente la calidad de vida de estos pacientes. La pancreatitis crónica afecta a entre 3 y 10 de 100.000 personas. En los factores de riesgo, la causa y la frecuencia específica de cada trastorno varían entre los países, las poblaciones hospitalarias y la práctica de referencia. En general, el consumo intenso de alcohol es la causa más frecuente de pancreatitis crónica, del 70 al 80% de los casos, especialmente en los hospitales urbanos. Los trastornos como la obstrucción ductal crónica, el traumatismo, el páncreas dividido, la distrofia quística de la pared duodenal, el hiperparatiroidismo, la hipertrigliceridemia, la pancreatitis autoinmunitaria, la pancreatitis tropical y la pancreatitis hereditaria son infrecuentes y suponen menos del 10% de todos los casos. Sin embargo, la pancreatitis hereditaria crónica y autoinmunitaria son más frecuentes en los centros de referencia en hasta el 20% de los pacientes y no puede demostrarse ninguna causa clara y los casos se consideran idiopáticos. Consumo excesivo de alcohol. El consumo excesivo de alcohol y prolongado es el factor de riesgo más importante asociado a la pancreatitis crónica. El hecho de que solo el 3 a 7% de los bebedores intensos sufran una pancreatitis crónica indica que el alcohol solo es un cofactor y que son necesarios otros para sufrir esta complicación. El alcohol ejerce múltiples efectos nocivos sobre el páncreas, aumenta la concentración proteínica total del jugo pancreático, promueve la síntesis y la secreción de litostatina por las células acinares e incrementa la secreción de glucoproteína 2 en el jugo pancreático. Estos factores llevan a la precipitación de las proteínas y a la consiguiente formación de tapones de proteínas y finalmente cálculos dentro del conducto pancreático. Debido a la obstrucción, las células acinares ya no son capaces de secretar enzimas pancreáticas y están predispuestas a la autodigestión. Además, varios productos del metabolismo del alcohol, como ésteres etilo de ácidos grasos y especies reactivas de oxígeno, inducen la fragilidad de orgánulos intracinares, como los orgánulos decimógenos y los lisosomas, lo que lleva a una activación anómala de las enzimas pancreáticas dentro de las células acinares. El acetaldehído, otro metabolito del alcohol, produce una lesión acinar directa. El consumo crónico de alcohol se asocia a una mayor actividad del factor necrosis K-beta, una menor perfusión en la microcirculación del páncreas y un aumento en las concentraciones intracelulares de calcio.
La identificación de las células estrelladas pancreáticas a finales de los años 90 es uno de los descubrimientos más importantes en la fisiopatología de la pancreatitis crónica. Bien, las CEP son fibroblastos quiescentes especializados que se encuentran en la base de las células acinales. Una vez estimulada la CEP, se diferencian miofibroblastos activados que sintetizan proteínas que forman la matriz extracelular. Ejemplos de estas proteínas son los colágenos 1 y 3, la fibronectina, la laminina y las metaloproteinasas de la matriz. Las CEP tienen respuestas análogas a las células estrelladas hepáticas. La necrosis crónica y la necroinflamación inducen la liberación de mediadores inflamatorios como el factor de crecimiento derivado de las plaquetas. Factor de crecimiento derivado de plaquetas beta, el factor de necrosis tumoral alfa, la interleucina 1, la interleucina 6, que se sabe activan a la CEP. En consecuencia, aumenta la síntesis de colágeno y de otros componentes de la fibrosis pancreática. Y se ha propuesto que la necroinflamación crónica inducida por el etanol activa la CEP e induce la fibrosis pancreática. También se ha demostrado que el alcohol y algunos de sus metabolitos, por ejemplo, acetaldehído, activan directamente la CEP, lo que es un hecho notable. Aunque solo se han evaluado en estudios preclínicos, se están investigando nuevos tratamientos dirigidos contra la activación de la CEP y se ha publicado que los antioxidantes, los inhibidores de la enzima conversora de la angiotensina, los ligandos del receptor y activada por el proliferador del peroxima y la vitamina A inhiben la actividad del CEP. El tabaco. Los estudios epidemiológicos han demostrado que el tabaco aumenta el riesgo de pancreatitis crónica inducida por el alcohol. Los fumadores activos presentan pancreatitis crónica a una edad más temprana que los no fumadores. Además, el riesgo de calcificación pancreáticas y diabetes mellitus aumenta en los pacientes que fuman comparados con los que no. Mutaciones génicas. En condiciones fisiológicas, la activación de las enzimas pancreáticas está estrictamente controlada. Las mutaciones en las proteínas que regulan esta activación incrementan el riesgo de pancreatitis crónica. Las mutaciones en el gen del trixinógeno catiónico, también conocido como gen de serina proteasa 1, son frecuentes en la pancreatitis crónica hereditaria. Bien, el PRSS1 se localiza en el cromosoma 7 y regula la producción de trixinógeno. Las mutaciones de este gen se asocian a la activación intracinal del trixinógeno. Y se han registrado mutaciones de PRSS1 en la pancreatitis hereditaria, pero son infrecuentes en otras formas de pancreatitis crónica. SPIN1 es un péptido secretado por las células acinares que regula la activación prematura del trixinógeno. Como hay mutaciones de SPIN en el 1 o 2% de los pacientes sanos, pero la prevalencia de pancreatitis crónica es mucho menor, se ha planteado la hipótesis de que las mutaciones de SPIN1 no son suficientes para desencadenar la inflamación pancreática. Sin embargo, reducen el umbral para su aparición e influyen en la gravedad de la enfermedad. Las mutaciones de SPIN1 son más frecuentes en la pancreatitis alcohólica, hereditaria e idiopática. La secreción de bicarbonato y cloro en las secreciones respiratorias y pancreáticas está regulada por el gen CFTR. Las mutaciones de CFTR afectan a la secreción normal de bicarbonato, reducen el volumen de jugo pancreático y aumentan la concentración de enzimas pancreáticas dentro del conducto pancreático. Las mutaciones homocigóticas de CFTR dan lugar a la fibrosis quística. Las mutaciones leves heterocigóticas predisponen a la insuficiencia endocrina pancreática y a la pancreatitis crónica. La prevalencia de mutaciones del gen CFTR es mayor en los pacientes con pancreatitis alcohólica, idiopática y hereditaria que en la población general. Tipos de pancreatitis crónica. Tenemos la pancreatitis autoinmunitaria. La pancreatitis autoinmunitaria es un trastorno inflamatorio crónico que afecta al páncreas y se han definido al menos dos variantes histológicas diferentes. El tipo 1 es el más frecuente, se caracteriza por infiltrados linfoplasmocíticos densos periductales, fibrosis estoriforme y venulitis obliterante. Y las células plasmáticas suelen teñirse con anticuerpos frente a la inmunoglobulina G4 y inmunoglobulina G4. En el tipo 2
el páncreas está infiltrado por neutrófilos, linfocitos y células plasmáticas que destruyen y obliteran el epitelio en el conducto pancreático. La pancreatitis autoinmunitaria es más frecuente en los hombres que en mujeres. Hasta el 80% de los pacientes tienen más de 50 años. Los pacientes con pancreatitis autoinmunitaria pueden presentar síntomas agudos como la ictericia o los de una pancreatitis aguda, por lo que se parecen mucho a los pacientes con un adenocarcinoma pancreático. Sin embargo, la mayoría de los pacientes con pancreatitis crónica presentan molestias abdominales crónicas asociadas a una elevación anómala de las concentraciones de amilasa y de lipasa. Entonces, una pancreatitis tropical, esta pancreatitis no es frecuente en Estados Unidos, pero es más en zonas tropicales, en torno a 30 grados del Ecuador, en particular en la India. Su fisiopatología no se ha aclarado completamente, pero está asociado a la ingestión de yuca y a mutaciones de SPIN1. Hasta el 45 o 50% de los pacientes con pancreatitis tropical tienen mutaciones de SPIN1, pancreatitis idiopática. En hasta el 10 a 20% de los pacientes con pancreatitis crónica no es evidente ninguna causa clara que predisponga a la enfermedad. La futura identificación de defectos génicos que se asocian a la pancreatitis crónica podría permitir identificar a los sujetos con el riesgo más alto de sufrir esta enfermedad. Y en las manifestaciones clínicas, el dolor es la principal manifestación de la pancreatitis crónica. Al principio, precitado por el consumo de alimentos, la intensidad, la frecuencia y la duración del dolor aumentan gradualmente con el empeoramiento de la enfermedad. La calidad de vida de estos pacientes se ve significativamente afectada debido a la reducción del consumo de alimentos, la interferencia con las actividades diarias y la dependencia de los opiáceos. Las náuseas y los vómitos no son frecuentes al principio, sin embargo pueden aparecer a medida que la enfermedad progresa. La inflamación y la fibrosis pancreáticas no solo afectan a los conductos pancreáticos, sino que también reducen el número y la función de las células acinares. Es necesario que se afecte al menos el 90% de las glándulas para que aparezcan la esteatorrea, la diarrea y otros síntomas de mala absorción. En los casos graves surgen trastornos asociados a la deficiencia de vitaminas liposolubles, como hemorragias, osteopenia y osteoporosis. La insuficiencia exocrina aparece en el 80-90% de los pacientes con una pancreatitis crónica de larga duración. La pancreatitis crónica también afecta a la población de células de los islotes. Debido a ello, el 40 al 80% de los pacientes tendrán las manifestaciones clínicas de la diabetes mellitus. La prevalencia depende del trastorno predisponente y del comienzo de los síntomas. La diabetes mellitus suele aparecer muchos años después del comienzo del dolor abdominal y de la insuficiencia pancreática exógena. La ictericia o la colangitis ocurre en el 5 a 10% de los pacientes debido a la fibrosis de la porción distal del colédoco. La cicatrización extensa de la cabeza del páncreas también puede obstruir el duodeno, lo que provoca náuseas acentuadas, vómitos y dolor abdominal. La hemorragia digestiva superior secundaria a la trombosis venosa portal o esplénica es una manifestación infrecuente de la pancreatitis crónica. Para el diagnóstico, los estudios de imagen, el diagnóstico de la pancreatitis crónica puede ser difícil al principio de la evolución de la enfermedad, debido a que la correlación que hay entre los síntomas y los cambios estructurales que se observan en los estudios de imagen es escasa. Las observaciones más frecuentes en la tomografía computarizada de la pancreatitis crónica son dilatación del conducto pancreático en un 68%, la atrofia parenquimatosa en un 54% y las calcificaciones pancreáticas en un 50%. En la figura 14.1 podemos observar hallazgos típicos de tomografía computarizada asociados a pancreatitis crónica. Se muestra la dilatación del conducto pancreático, la flecha larga y calcificaciones interpancreáticas que también son típicas de la pancreatitis crónica en la flecha pequeña. Otros hallazgos son el líquido peripancreático, el aumento de tamaño pancreático focal, la dilatación biliar y el contorno irregular del parénquima pancreático. La tomografía computarizada tiene una sensibilidad del 56 al 95% y una especificidad del 85 al 100% en el diagnóstico de la pancreatitis crónica. Además de establecer el diagnóstico, la tomografía computarizada es particularmente útil para evaluar las complicaciones como la rotura del conducto pancreático, los pseudoquistes,
la trombosis venosa portal y esplénica y los pseudoaneurismas de la arteria pancreato-duodenal. La resonancia magnética es una alternativa fiable para evaluar a los pacientes con pancreatitis crónica. La sensibilidad en el diagnóstico de las calcificaciones pancreáticas es menor, pero la resonancia magnética es útil para detectar cambios en el parénquima pancreático indicativos de inflamación crónica, como los cambios de intensidad, la atrofia pancreática y las irregularidades en el contorno. Además, las CPRM con inyección de secretina es particularmente útil para evaluar las estenosis intraductales y la ruptura del conducto pancreático. Aunque la CPRE se ha considerado desde siempre la prueba de referencia para el diagnóstico de la pancreatitis crónica, la llegada de la CPRM con secretina y de la EE ha reducido significativamente su papel como prueba diagnóstica. Las indicaciones actualmente incluyen los pacientes en los que otras pruebas diagnósticas como la tomografía computarizada y la CPRM están contraindicadas o no han corroborado el diagnóstico. La CEPRE debe considerarse una modalidad terapéutica en los pacientes que presentan complicaciones en el conducto pancreático adecuadas para el tratamiento endoscópico como una estenosis, un cálculo, un pseudoquiste y una estenosis biliar. La endoscopía ecográfica, ¿no?, se ha situado durante los últimos 25 años como la técnica más precisa para diagnosticar la pancreatitis crónica en los pacientes con una enfermedad de cambios mínimos o en primeros estadios. Un grupo de endoecografistas ha definido recientemente los criterios exigidos para diagnosticar la pancreatitis crónica, conocidos como criterios de Rossmo, que tenemos en el cuadro 14.4. Características ecográficas endoscópicas basadas en el consenso de Rossmo para el diagnóstico de la pancreatitis crónica. Características del parénquima. Criterios mayores: A, focos hiperecoicos con sombra postacústica. Criterios mayores: B, lobularidad en panal de abeja. Criterios menores: focos hiperecoicos sin sombra mayor a 3 milímetros de longitud y anchura. Lobularidad que incluye 3 o más lóbulos no contiguos en el cuerpo o la cola. Quistes pancreáticos mayor o igual a 2 milímetros en su eje corto, al menos 3 bandas. En las características ductales, criterios mayores: A, cálculos en el conducto pancreático principal. Criterios menores: el contorno irregular del conducto pancreático principal, las ramas laterales dilatadas, dilatación del conducto pancreático principal, mayor o igual a 3 a 5 milímetros en el cuerpo o mayor o igual a 1.5 milímetros en la cola. Borde hiperecoico del conducto pancreático principal, mayor a 50% del conducto pancreático principal en el cuerpo y la cola. El diagnóstico de pancreatitis crónica, compatible con pancreatitis crónica, tenemos un criterio mayor A más 3 o más criterios menores, un criterio mayor A más criterio mayor B, o 2 criterios mayores A. Indicativo de pancreatitis crónica será un criterio mayor A más menos de 3 criterios menores, un criterio mayor B más 3 más criterios menores, 5 más criterios menores. Y la pancreatitis crónica indeterminada, 3 a 4 criterios menores, sin criterio mayor. Criterio mayor B, menos de 3 criterios menores. Menos de 3 criterios menores. Bien, ese es el cuadro 14.4. Los signos histológicos de inflamación, atrofia y fibrosis se consideran los criterios de referencia de la pancreatitis crónica. Sin embargo, las pruebas actuales no apoyan el uso de las AAF guiada por endoscopía ni de las biopsias, truco para diagnosticar esta enfermedad. En las pruebas funcionales, bueno, la medida de la concentración fecal de la astasa 1 es el estudio incruento preferido para diagnosticar la insuficiencia pancreática exocrina. Cuantifica la cantidad de la astasa 1 fecal usando anticuerpos monoclonales o policlonales contra la de la astasa 1 humana. Una concentración fecal de la astasa 1 superior a 200 microgramos por gramo de heces es normal. Una concentración fecal de la astasa 1 entre 100 y 200 microgramos por gramo define una insuficiencia pancreática leve o moderada. Y finalmente, una concentración fecal de la astasa 1 inferior a 100 determina el diagnóstico de insuficiencia pancreática exocrina grave. La grasa fecal y la prueba de estimulación del peso miden el contenido de grasa en las heces tras el consumo de 100 gramos de grasa día a lo largo de 3 días. Si el contenido de grasa en las heces supera los 7 gramos día,
se establece el diagnóstico de esteatorrea. El tratamiento, tenemos el tratamiento médico. El principal objetivo del tratamiento de estos pacientes es aliviar los síntomas. El tratamiento óptimo exige que un equipo multidisciplinario siga un plan terapéutico sistematizado y bien estructurado. El seguimiento del paciente es un componente importante porque las pruebas actuales indican que esta enfermedad es irreversible, aunque su progresión puede retrasarse si se erradica el trastorno predisponente. A los pacientes se les debe animar con fuerza a dejar de beber y fumar. Como la mayoría de los pacientes presentan dolor durante la evolución natural de la enfermedad, la selección del analgésico es una piedra angular del tratamiento. Los fármacos antiinflamatorios no esteroideos son la primera línea de tratamiento. El dolor moderado a intenso que no responde a los AINE debe tratarse con tramadol o propoxifeno. Y finalmente a los pacientes con dolor intenso que no responden a estas recomendaciones, se les debe tratar con opiáceos de acción larga potentes. Muy importante considerar medidas complementarias que prevengan la adicción, la depresión y la mala calidad en los pacientes con dolor intenso que precisen opiáceos. También puede considerarse otros fármacos útiles para el tratamiento de otros trastornos que se acompañan de dolor crónico, como los antidepresivos tricíclicos, los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, la combinación de serotonina e inhibidores de la recaptación de noradrenalina y los inhibidores alfa 2 delta. No hay duda sobre los beneficios digestivos de la restitución de las enzimas pancreáticas en los pacientes con insuficiencia pancreática exocrina. Sin embargo, es dudoso que la restitución de enzimas pancreáticas ayude a controlar el dolor crónico que se observa en este trastorno. Los ensayos terapéuticos con enzimas pancreáticas deben durar al menos 6 semanas y administrarse junto a los inhibidores de la bomba de protones porque la supresión del ácido mejora los efectos de las enzimas pancreáticas no administradas en cápsulas. Tratamiento intervencionista, tratamiento endoscópico. Bueno, la CEPRE es la principal modalidad para el tratamiento de la obstrucción sintomática del conducto biliar, con dilatación y colocación de una endoprótesis de polietileno. Suelen ser necesarias varias secciones debido a la recidiva de los síntomas. Observe que el diagnóstico diferencial de las estenosis del conducto pancreático abarca el cáncer pancreático, solo después de que una evaluación completa que incluye la tomografía computerizada, la CPRM y o la ecografía endoscópica haya excluido completamente la posibilidad de una neoplasia maligna y hay que considerar el tratamiento endoscópico, la resección quirúrgica está indicada si hay alguna sospecha de que haya una neoplasia maligna. Bueno, la extracción endoscópica de un cálculo debe contemplarse en los pacientes con dolor y una dilatación del conducto pancreático secundario a cálculos. Puede ser necesaria la litotripsia con ondas de choque extracorpóreas seguidas de una CEPI terapéutica para el tratamiento de grandes cálculos impactados. La cifra de éxito varía del 44 al 77% con esta técnica y la obstrucción biliar causada por la pancreatitis crónica se da en el 10% de los pacientes y es mejor tratarla con una dilución quirúrgica. El alivio temporal de la obstrucción usando endoprótesis de plástico está indicado en los pacientes con colangitis o en aquellos que tienen una malnutrición acentuada. Para el tratamiento quirúrgico, varios factores como el dolor refractario, la obstrucción biliar del conducto pancreático o duodenal, la formación de pseudoquistes o pseudoaneurismas y la incapacidad de excluir una neoplasia maligna pueden llevar a una intervención quirúrgica temprana. La elección de la intervención quirúrgica depende de los síntomas que exijan tratamiento y de la presencia o no de una dilatación ductal pancreática. En general, los pacientes con un conducto pancreático dilatado, definido como de un diámetro mayor a 7 milímetros, requieren una intervención de descompresión y los pacientes con un conducto pancreático normal requieren una resección. Aquí se describen varios escenarios clínicos que exigen una intervención quirúrgica, como una dilatación del conducto pancreático secundaria a cálculos o estenosis del conducto. La dilatación del conducto pancreático se define como una medida del conducto principal pancreático de al menos 7 milímetros de diámetro. La dilatación del conducto pancreático puede ser secundaria a un solo cálculo o estenosis, sin embargo, a menudo se debe a múltiples estenosis y cálculos en el conducto pancreático. La dilatación del conducto pancreático observada en la pancreatitis crónica se describe de forma clásica como si fueran cadenas de lagos, lo que refleja la presencia de múltiples dilataciones y estenosis. Cuando se acompaña de un dolor resistente, es mejor tratar ese trastorno a una
pancreatoyeyunostomía lateral en Jenner-Ross, también conocida como intervención de puesto modificada. Bien, la superficie anterior del conducto pancreático está abierta y la superficie anterior del conducto está completamente destechada. Este tejido puede enviarse en forma de sección congelada con el fin de excluir una neoplasia maligna subyacente. La extensión proximal de la resección tisular está a menos de 1 centímetro del duodeno y el límite distal a menos de 1 a 2 centímetros del final del páncreas. Tras extirpar todos los cálculos, se utiliza una Jenner-Ross estándar para crear una pancreatoyeyunostomía lateral en 2 capas. La principal ventaja de esta intervención es la conservación del parénquima, lo que conserva la función endocrina y exocrina. La intervención del puesto modificada alivia el dolor con el 80% de los casos, sin embargo, en el 30% de los casos recidivará, habitualmente a los 3 a 5 años de la intervención. Las intervenciones de descompresión alivian temporalmente la obstrucción ductal, pero en la mayoría de los casos no modifican la evolución natural de la enfermedad y la pancreatitis crónica progresa. Otros factores asociados a la recidiva son el tabaco y el consumo de alcohol tras la intervención, la imposibilidad de descomprimir adecuadamente la cabeza y el proceso unciforme y la longitud de la pancreatoyeyunostomía. En 1987, Anders y Frey describieron la resección local de la cabeza pancreática con una pancreatoyeyunostomía longitudinal como intervención alternativa. El abordaje quirúrgico fue similar al de la intervención de puesto. Sin embargo, una vez que se ha expuesto completamente la superficie anterior del conducto pancreático, también se reseca la porción anterior de la cabeza del páncreas, dejando un anillo de 1 centímetro de tejido pancreático a lo largo del borde duodenal. En la figura 14-12 muestra las imágenes intraoperatorias de una operación de Frey. 14-12. Ahí está. Operación de Frey, fotografías intraoperatorias. Imagen A, dilatación significativa del conducto pancreático principal en la cabeza. Flecha corta y del cuerpo del páncreas, la flecha larga. Después de haber abierto la superficie anterior del páncreas. Imagen B, anastomosis lateral entre el conducto pancreático, la flecha corta, y el yeyuno, que es la flecha larga. Bien, figura 14-12. Esta intervención es también una alternativa para los pacientes con un conducto pancreático dilatado, secundario a una estenosis benigna de la cabeza del páncreas, asociada a inflamación intensa, cicatrización o hipertensión portal que esté situada alrededor de la cabeza del páncreas, impide una pancreatoduodenectomía segura. La principal desventaja es la extirpación de parénquima pancreático, y un estudio reciente ha demostrado que el 62% de los pacientes dejan de tener dolor y el 95% de ellos consiguen controlar satisfactoriamente el dolor después de esta intervención. En la misma serie, el 34% de los pacientes presentan una insuficiencia pancreática endocrina o exocrina. Dilatación del conducto pancreático secundaria a estenosis, yo cálculo únicos. En ocasiones, una sola estenosis, que es proximal a la papila, dilata el conducto pancreático. Como una alternativa a la intervención de puesto o de Frey, la obstrucción puede aliviarse con una pancreatoduodenectomía y esta intervención se describirá más adelante en el tratamiento quirúrgico del adenocarcinoma pancreático. Debe subrayarse que esta intervención está absolutamente contraindicada si hay más de una obstrucción en el conducto. Las obstrucciones distales aisladas pueden tratarse en ocasiones como una pancreatectomía distal, y la principal ventaja de ambas intervenciones es que pueden asociarse a una insuficiencia pancreática al extirpar parénquima normal. Masa inflamatoria focal sin dilatación significativa del conducto pancreático. En un pequeño porcentaje de los pacientes con pancreatitis crónica se observa una masa predominante en la cabeza o con menor frecuencia en la cola del páncreas sin ningún signo de dilatación del conducto pancreático. La pancreatitis crónica duradera es también un factor de riesgo para el desarrollo del cáncer pancreático, por lo tanto, incluso en pacientes con antecedentes conocidos de pancreatitis crónica, el hallazgo de una masa focal es preocupante porque puede representar una zona de adenocarcinoma pancreático que haya aparecido en el marco de una pancreatitis crónica.
La resección se recomienda en los candidatos quirúrgicos para evitar que no haya ningún error en el diagnóstico. Afectación glandular difusa sin dilatación del conducto pancreático. Entonces, las intervenciones descompresoras y las resecciones pancreáticas locales se asocian a una cifra elevada de fracasos en este grupo de pacientes. Los pacientes que no responden a los tratamientos médicos y endoscópicos requieren tratamiento quirúrgico. El tratamiento más eficaz para aliviar el dolor es la pancreatomía total. Sin embargo, esta intervención se asocia siempre a la diabetes mellitus. Al contrario que la diabetes mellitus del tipo 1, en estos pacientes aumenta la gravedad y el riesgo de hipoglucemia. En 1977, los investigadores de la Universidad de Minnesota describieron un autotrasplante de islotes tras una pancreatectomía total para evitar los efectos de la diabetes inducida por la intervención quirúrgica. En su experiencia más extensa, un tercio de los pacientes sometidos a esta intervención se independizaron de la insulina. Otro tercio precisaba insulina de forma intermitente y el tercio restante dependía completamente de ella. Y según este estudio, en el 90% desapareció o disminuyó el dolor y un 50% fue capaz de suspender los opiáceos. Se mostraron resultados similares en la University of Cincinnati. Hasta 2/3 de los pacientes habían recuperado de forma completa o parcial la función de los islotes y el 40% era independiente de la insulina. Se suspendieron los opiáceos en el 66% de los pacientes, aunque los resultados preliminares fueron alentadores. La puesta en marcha sistemática de esta intervención quirúrgica ha sido polémica. Las principales limitaciones de esta intervención son el coste y la falta de instalaciones para procesar los islotes. Estenosis biliar. La cicatrización crónica y la fibrosis de la cabeza del páncreas dan lugar a una compresión externa de la porción intrapancreática del colédoco. Hasta un tercio de los pacientes con pancreatitis crónica presentan signos radiográficos de dilatación biliar. Sin embargo, se produce una obstrucción biliar significativa en el 6% de los pacientes. La estenosis biliar suele aparecer en forma de un estrechamiento simétrico largo que afecta la porción intrapancreática del colédoco en la CPRM o la CEPRE. Los líquidos intravenosos y el tratamiento antibiótico y la descompresión temporal de la vía biliar con endoprótesis de plástico están indicados en los pacientes que acuden con colangitis. La pancreatoduodenectomía está indicada en los pacientes en los que no puede excluirse una neoplasia maligna antes de la operación. Una hepatoyunostomía en Jede-Rose es un tratamiento alternativo para los pacientes sin signos de neoplasia maligna ni cicatriz significativa que impida resecar la cabeza. Estenosis duodenal, hasta el 1.2% de los pacientes con pancreatitis crónica sufren una estenosis duodenal. Las manifestaciones clínicas son el dolor abdominal, las náuseas, los vómitos y la pérdida significativa de peso. Entre los diagnósticos diferenciales están otras causas de obstrucción de la salida gástrica, secundarias a neoplasias malignas, digestivas altas y gastroparesias. Los pacientes muy malnutridos precisan hidratación intravenosa, soporte nutricional y descompresión gástrica con una sonda nasogástrica. El tratamiento permanente exige una gastroyeynostomía. El pseudoquiste pancreático, los pseudoquistes pancreáticos aparecen con mayor frecuencia en los pacientes con pancreatitis crónica que con pancreatitis aguda. Hasta el 30-40% de los pacientes presentan pseudoquistes durante el curso de su enfermedad y solo en el 10% de los pacientes remiten espontáneamente al pseudoquiste pancreático. La regresión espontánea es menos probable en estos pacientes porque los pseudoquistes pancreáticos surgen con mayor frecuencia en el marco de la obstrucción del conducto pancreático. Las indicaciones para el tratamiento son los síntomas secundarios a la compresión gástrica duodenal o biliar o asociadas a complicaciones como la hemorragia, las fístulas pancreato-pleurales, la rotura o las hemorragias espontáneas, que son modalidades alternativas de tratamiento, los drenajes endoscópico y quirúrgico.